Hace unas 2 semanas, estaba usando la laptop de Martin porque la mía se había muerto y necesitaba revisar un correo sobre la guardería de mi hijo. Nada sospechoso, ¿verdad? Pero cuando abrí el navegador, vi que había estado buscando los requisitos de visa para Singapur. Nunca hemos hablado de Singapur. Nunca jamás. No le di mucha importancia, para ser honesta. Tal vez era para otra cosa. Pero luego me di cuenta de que también había estado buscando colegios internacionales en Singapur. Tenemos un niño de 3 años y otro de 1. ¿Por qué estaría buscando colegios en otro país? Cerré la laptop e intenté olvidarlo, pero algo no me cuadraba. Esa noche en la cena, le pregunté casualmente si alguna vez había pensado en visitar Singapur. Y puso una cara rara y dijo, la verdad es que no. ¿Por qué? Y cambió de tema súper rápido. Me di cuenta de que estaba mintiendo porque no me miraba a los ojos y no paraba de jugar con el tenedor. Bandera roja, amiga. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, volví a revisar su laptop. Lo sé, invasión de privacidad, lo que sea. Pero estaba enloqueciendo. Encontré correos entre él y alguien llamada Grace. Los correos no eran súper explícitos ni nada, pero definitivamente había algo. Ella decía cosas como, no puedo esperar a que podamos estar juntos de verdad, y, la espera me está matando. Pero aquí es donde se pone realmente feo. En un correo, ella dijo, he estado mirando casas cerca de ese colegio que nos gustó. Mucho espacio para que jueguen los niños. Los niños, mis niños, ¿qué demonios? Seguí investigando y descubrí que Martin había solicitado un traslado laboral a su oficina de Singapur. Nunca me lo mencionó, ni una sola vez, y se lo habían aprobado. El traslado estaba programado para el próximo mes. Ya tenía un maldito boleto de avión comprado. Sentí que no podía respirar. Martin y yo hemos estado juntos desde el instituto. Tenemos 2 hijos preciosos juntos. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo planear llevarse a mis bebés lejos de mí? Estaba temblando tanto que tiré su laptop y se rajó la pantalla. Ups, en lugar de confrontarlo de inmediato, que para ser honesta fue mi primer instinto, decidí ser inteligente. Tomé fotos de todo lo que encontré y se las envié a mi hermana. Luego comencé a monitorear sus mensajes sincronizando sus mensajes con el iPad. Él no sabe que puedo verlos. Durante la siguiente semana, lo observé mientras le enviaba mensajes de texto a esta Grace constantemente. Nunca dijeron nada explícito sobre llevarse a mis hijos, pero hablaron sobre el plan y asegurarse de que todo saliera bien. Él seguía asegurándole que todo iba según lo previsto. También descubrí que había estado transfiriendo dinero a una cuenta separada. Pequeñas cantidades al principio, pero en los últimos 3 meses, sumaban casi $20. Nuestros ahorros prácticamente han desaparecido. Me siento mal al pensar en cuánto tiempo lleva planeando esto. Ayer, decidí que necesitaba saber quién era esta Grace. Revisé los contactos de Martin y encontré su número. No la llamé ni nada. Solo quería ver si podía averiguar quién era. La busqué en las redes sociales y, Dios mío, es su compañera de trabajo. Han estado trabajando juntos durante más de 1 año. Su Instagram está lleno de fotos de fiestas de oficina y almuerzos de equipo. Martin está en muchas de ellas. Publicó una foto hace 2 meses con la descripción. A veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos te las esperas, con un emoji de corazón. Y a Martin le había gustado. Me dieron ganas de vomitar. Uy, decidí que ya era suficiente. Esperé hasta que los niños estuvieran durmiendo la siesta y confronté a Martin. No le dije todo lo que sabía, solo le volví a preguntar sobre Singapur. Al principio lo negó todo, dijo que era algo que estaba considerando para unas posibles vacaciones. Lo llamé mentiroso, le dije que sabía de Grace. Su rostro se puso completamente blanco. Empezó a tartamudear, diciendo que yo no entendía, que no era lo que parecía. Clásico. Le pregunté directamente si planeaba llevarse a nuestros hijos a Singapur. No respondió. Empezamos a discutir, las voces se elevaban. Estaba tan enojada que apenas podía ver bien. Él seguía diciendo que estaba exagerando, que estaba loca. Pero entonces su teléfono vibró. Era un mensaje de Grace. Me lancé a por él, pero él lo agarró primero, manteniéndolo lejos de mí. Le grité, exigiendo verlo. Se negó, alejándose de mí. Lo seguí a la cocina, todavía gritando. Estaba intentando borrar el mensaje cuando le agarré el brazo. Me empujó, fuerte. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, nuevas historias reales todos los días. Me tambaleé hacia atrás y me golpeé contra la encimera. Fue entonces cuando lo vi. En la encimera de la cocina había un sobre manila. Estaba parcialmente abierto y pude ver fotos de pasaporte de nuestros hijos dentro. Martin me vio mirándolo y sus ojos se desorbitaron. Se abalanzó sobre el sobre justo cuando yo lo hacía. Ambos lo agarramos al mismo tiempo y empezamos a forcejear por él.
Los papeles volaron por todas partes. Vi itinerarios de vuelo, solicitudes de pasaporte, documentos de custodia, todo expuesto en blanco y negro. Su plan para llevarse a mis bebés. Grité e intenté recoger los papeles, pero Martin me agarró del pelo y me tiró hacia atrás. Me solté y corrí hacia el cajón de la cocina donde guardamos el cuchillo grande. Primera actualización. Bueno, supongo que vuelvo con la segunda parte y, sinceramente, si leíste mi primera publicación, abróchate el cinturón. Porque si pensabas que eso era una locura, esto va a ser aún peor. Todavía no estoy segura de estar procesando nada de esto correctamente, pero al menos ahora sé que no estoy loca. Solo estoy rodeada de gente que aparentemente ha perdido la cabeza. Digamos que, después del desastre en la cocina, Martin y yo forcejeando por un sobre como si estuviéramos en una especie de reality show de bajo presupuesto, que, por cierto, no quiero volver a experimentar nunca más. Ni siquiera procesé lo que estaba haciendo. Tenía la mano en el cajón de los cuchillos y, por una fracción de segundo, solo quería que se apartara. No es que fuera a usarlo realmente, pero la expresión de su rostro cuando se dio cuenta de hasta dónde había llegado esto. Se notaba que nunca esperó que yo me defendiera. La vibra era totalmente errónea. O sea, entiendo que la gente se pelee, pero esto no era el drama normal de una pareja casada. En fin, los niños empiezan a gritar desde arriba. Porque, por supuesto, oyeron el caos. Gran momento de crianza justo ahí. Y de repente, el hechizo se rompe. Martin me suelta el pelo. Estoy agarrando un puñado de itinerarios de vuelo arrugados. Y el nombre de Grace está literalmente en todo. Sinceramente, no recuerdo exactamente lo que grité, pero fue algo así como: no te vas a llevar a mis hijos, psicópata. Y Martin está ahí parado, respirando con dificultad, con cara de no reconocerse ni a sí mismo. Ni a mí, sinceramente. Corrí arriba, todavía agarrando los documentos, y los niños estaban parados en el pasillo. Con los ojos como platos. Mi hijo de 3 años preguntando si papá estaba enojado y si alguien estaba en problemas. Dije algo como: vamos a ponernos los zapatos. Vamos a casa de la abuela. Cogí mi teléfono, mis llaves, el iPad. No puedo olvidarlo, ya que tiene todos los mensajes sincronizados. Pañales, cualquier porquería que pudiera meter en un bolso. Y simplemente salí corriendo. Dejé a Martin con la cocina como si hubiera pasado un tornado. Papeles por todas partes, y 0 explicaciones, ni siquiera cerré la puerta con llave. Llamé a mi madre de camino, intentando no sonar como si estuviera perdiendo la cabeza. Lo que obviamente falló porque contestó y solté: te necesito. Ahora, es grave. Ni siquiera hizo preguntas, solo dijo que fuera, y juro que si pudiera capturar un momento de mi vida y reproducirlo, sería el de oír a mi madre ponerse en modo mamaosa. Quería llorar, pero también, tenía ganas de gritar. Cuando llegué a su casa, mi madre me miró a mí y a los niños, vio el sobre roto y los documentos, y solo dijo: ¿qué ha pasado? No de esa manera falsamente tranquila, sino de una manera que me hizo darme cuenta de que estaba a punto de soltar golpes si era necesario. Papá todavía estaba en el trabajo, así que empezó a enviarle mensajes como: vuelve a casa ahora mismo. Les hizo a los niños sándwiches de queso a la parrilla y se sentó conmigo en la mesa y yo, simplemente, lo solté todo. Martin, Grace, Singapur, los correos, el dinero, la pelea física. Le mostré los moretones en el brazo. Parecía muy enojada, pero también un poco triste, lo que me hizo sentir peor. Empezó a hacer preguntas prácticas. ¿Tenía Martin los pasaportes de los niños? No, los encontré en el sobre. Un punto para mí. ¿Tenía alguna forma de llevárselos sin mi consentimiento? Quiero decir, tenía boletos de avión, pero no creo que pudiera simplemente llevárselos sin mi firma, ¿verdad? ¿Verdad? Quería llamar a la policía y yo dije que no, todavía no. No a menos que realmente intentara algo. Tenía miedo. Pero además, ¿qué se supone que iba a decir? Hola, mi marido planea secuestrar a nuestros hijos para llevárselos a Singapur, pero técnicamente aún no lo ha hecho. Suena como una mala telenovela. Papá llegó a casa quizá 1 hora después, y fue entonces cuando las cosas se pusieron ruidosas. Mi papá suele ser del tipo: hablemos de esto. Nadie necesita gritar, pero no esta vez. Quería ir directamente a casa de Martin y hacerle entrar en razón. Mamá estaba totalmente a favor, pero yo dije que no. Porque, sinceramente, tenía miedo de que empeorara las cosas. Mi papá tiene esa energía de la vieja escuela de proteger a mi hija a toda costa, lo cual es dulce. Pero tampoco quería que lo arrestaran por derribar la puerta. Así que nos sentamos en una tensión extraña, como si todos estuviéramos esperando a que explotara una bomba. Los niños corrían por ahí como si nada hubiera pasado. Gracias a Dios por las tabletas y Bob Esponja.
Y yo estaba revisando los mensajes de Martin en el iPad, mi madre leyendo por encima de mi hombro. Grace le envió otro mensaje, algo así como, ¿hablaste con ella? ¿Va a firmar? Y Martin respondió, se está poniendo difícil. Yo me encargo. Mi madre resopló como diciendo, le espera otra cosa si cree que te vas a dejar vencer. Sinceramente, la adoré en ese momento, aunque tuviera un nudo en el estómago. Se puso aún más incómodo cuando Martin empezó a bombardear mi teléfono. Primero fueron llamadas, luego mensajes de texto, luego más llamadas. Los ignoré todos, pero finalmente, envió una larga nota de voz divagando. Dijo que estaba exagerando, que estaba montando una escena delante de los niños, que nada estaba escrito en piedra y que solo quería lo mejor para todos. Nunca dijo, lo siento, ni una sola vez, seguía haciendo que pareciera que yo era la que causaba los problemas. Mi madre quería devolverle la llamada y cantarle las 40, pero yo dije que no porque quería controlar la historia. Quería ver qué haría él a continuación. Tal vez fue una estupidez, pero estaba harta de ser la que reaccionaba. Quería ser la que actuara por una vez. Papá, mientras tanto, estaba en su propia misión. Empezó a llamar a su amigo que conoce a alguien en derecho de familia. UGH, clásica jugada de papá. Hacer contactos cuando me estoy derrumbando. Y decía, tenemos que hablar con alguien que entienda estas cosas porque si Martin intenta algo, tenemos que estar preparados. Mamá empezó a enviarle mensajes a la madre de Martin porque aparentemente todavía hablan a veces, lo cual es nuevo para mí. Simplemente le envió un sencillo. Tenemos que hablar, ahora, sin explicaciones. La madre de Martin devolvió la llamada en cuestión de minutos y, por lo que pude oír, la pillaron totalmente desprevenida. No dejaba de preguntar si yo estaba bien, si los niños estaban a salvo, si Martin realmente había hecho todo eso. Podía oír la incredulidad en su voz, como si su hijo nunca hiciera algo así. Mi madre no se lo creyó. Simplemente dijo, tu hijo planeó sacar a mis nietos del país sin decírselo a nadie. Tenemos pruebas. Le envió algunas de las fotos que había tomado de los documentos. Y después de eso, la madre de Martin se quedó muy callada. No creo que supiera qué decir. Esa noche fue la más larga de mi vida. Apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a reproducir la pelea en la cocina, la expresión de la cara de Martin, la forma en que simplemente estalló. No dejaba de esperar a que alguien apareciera en la puerta. Él, Grace, la policía, no sé. Supongo que estaba un poco paranoica. Pero además, después de lo que había visto, ¿cómo no iba a estarlo? Por la mañana, me desperté y encontré a mi padre ya vestido, haciendo café y escribiendo una lista en su teléfono. Estaba en modo crisis, lo que para él significa listas, planes y planes de respaldo. Quería ir a la casa a recoger el resto de nuestras cosas porque, seamos realistas, no iba a llevar a los niños allí de vuelta. No con Martin cerca. Sugirió que llamara a un abogado y mi madre estuvo de acuerdo. Ambos se ofrecieron a pagar, lo cual agradecí, ya que Martin había vaciado nuestros ahorros. Me sentí rara al respecto. Pero además, ¿qué opción tenía? Le envié un mensaje a mi hermana para ponerla al tanto, e inmediatamente me dijo, no vuelvas sola. Iré contigo. Ella siempre ha sido la más confrontativa de la familia. Y, para ser honesta, estaba agradecida de tenerla. Fuimos en coche a media mañana, y durante todo el camino, mis manos temblaban al volante. El coche de Martin estaba en la entrada, pero no lo vi por las ventanas. Le envié un mensaje, le dije que iba a recoger algunas cosas y que agradecería que me diera espacio. Sin respuesta, mi hermana, que era mucho más valiente que yo, simplemente se dirigió a la puerta y nos dejó entrar. Todavía tenía mi llave. La cocina era un desastre. Papeles por todas partes, una taza rota en el suelo, uno de los zapatos de los niños en el fregadero. Olía como si alguien hubiera intentado limpiar y simplemente se hubiera rendido a mitad de camino. Martin estaba arriba, y cuando nos oyó entrar, bajó pisando fuerte. Empezó de inmediato, preguntando qué estaba haciendo. ¿Por qué había huido con los niños? Intentó hacer que pareciera que yo era la que lo había abandonado. Mi hermana simplemente lo miró fijamente y le dijo que se apartara, lo que hizo. Principalmente porque parecía dispuesta a pelear. Empezamos a coger ropa, juguetes, pañales, todas las aburridas cosas de niños. Cada pocos minutos, Martin intentaba hablar conmigo, diciendo cosas como, tenemos que solucionar esto. No puedes simplemente alejarme a los niños. Le dije, yo no soy la que tiene un boleto de avión a Singapur. Insistía en que todo era un malentendido, que nunca quiso hacerme daño, que estaba perdido y no sabía qué más hacer. Dijo que se sentía atrapado, y que Grace lo hacía sentir vivo de nuevo. Casi me río de eso. Como, lo siento, estás aburrido,
pero tal vez no hagas explotar a toda tu familia. Entonces dijo algo que sinceramente me dejó de piedra. Dijo, siempre actúas como si lo supieras todo. Nunca escuchas lo que quiero. ¿Cómo? Wow, vale, ¿ahora es culpa mía? Le dije que no iba a quedarme ahí parada discutiendo sobre quién escucha mejor. Solo quería que mis hijos estuvieran a salvo. Y no iba a afirmar nada, nunca, que le permitiera sacarlos del país. Se quedó callado después de eso. Pero la expresión de su rostro era de puro resentimiento. Como si le hubiera arruinado la vida al impedirle huir con su novia y mis hijos. Al irnos, mi hermana tomó fotos de la casa, del desastre, de los papeles. Por si acaso, Martin nos vio ir desde el porche, con los brazos cruzados, fulminándonos con la mirada. De vuelta en casa de mis padres, papá estaba esperando con información de su amigo abogado, quien básicamente dijo que Martin no podía sacar a los niños del país sin mi permiso. Pero que si lo intentaba, sería un gran lío legal. Dijo que tuviera cuidado con que Martin intentara que firmara algo, solo para viajar o lo que sea. Y que guardara todos los pasaportes y documentos en un lugar seguro. Así que, por supuesto, mi madre inmediatamente puso todo en una caja de seguridad en su armario. No estaba jugando. Unas horas más tarde, la madre de Martin apareció en casa de mis padres. Sinceramente, lo estaba temiendo, pero entró con aspecto de haber envejecido 10 años, con un gran tupperware de sopa. Se sentó y simplemente preguntó, ¿de verdad está pasando esto? Le mostré los correos, la información del vuelo, las transferencias de dinero. Se quedó muy callada, simplemente moviendo la cabeza. Dijo que nunca pensó que Martin pudiera hacer algo así. Luego empezó a llorar, lo cual, sí, fue horrible. Mi madre la abrazó, y por un momento extraño, sentí como si todos estuviéramos perdidos juntos. Martin llamó mientras ella estaba allí, pero ella lo ignoró. Dijo que necesitaba tiempo para procesarlo y que hablaría con él cuando estuviera lista. Incluso se ofreció a pasar la noche en caso de que necesitara apoyo. No le dije que no. A los niños les encantaba tener a su abuela cerca. Y, para ser sincera, a mí también. Esa noche recibí un mensaje de texto de un número que no conocía. Era Grace. El solo hecho de que apareciera su nombre me hizo querer tirar mi teléfono a la calle. Dijo, lo siento por todo. Nunca quise que las cosas fueran así. Por favor, no culpes a Martin. No es el mismo. ¿Cómo? ¿Perdona? No respondí. Ni siquiera sabía qué decir. Al día siguiente, mi padre recibió una llamada de Martin, exigiendo ver a los niños. Papá le dijo que eso no iba a pasar hasta que habláramos con un abogado. Martin se enojó. Dijo que llamaría a la policía. Dijo que estaba secuestrando a nuestros hijos. Papá se rió y le dijo que adelante. Así que ahora estoy sentada aquí, en la mesa de la cocina de mis padres, viendo a mi hijo de 3 años construir una torre con latas de sopa, a mi hijo de 1 año babeando sobre el iPad, y a mi madre y a la madre de Martin susurrando en la sala de estar sobre qué hacer a continuación. Mi padre está haciendo otra lista. Y Martin probablemente esté cociéndose en su propio desastre, preguntándose cómo todo salió tan mal. Sé que apenas estamos empezando. Y, para ser honesta, tengo miedo de lo que venga después. Pero por ahora, al menos, los niños están a salvo, y tengo a mi familia apoyándome. Segunda actualización. Vale, Reddit, aquí vamos de nuevo. Ni siquiera estoy segura de por dónde empezar esta vez porque ha sido un nuevo nivel de raro, tenso y directamente agotador. Si has estado siguiendo mis 2 últimas publicaciones, ya sabes que Martin intentó llevar a cabo la reubicación familiar más desquiciada de la historia. Excepto que se suponía que yo no formara parte de la mudanza. Martin empezó a enviarme mensajes de texto de nuevo. Pero esta vez no fueron solo viajes de culpa o, hablemos. Enviaba estos largos y frustrantes mensajes sobre cómo no podía creer que estuviera poniendo a su propia madre en su contra y cómo estaba lavando el cerebro a los niños. Dijo que estaba haciendo un circo de la nada, y que si no empezaba a cooperar, no tendría más remedio que tomar medidas. Se lo mostré a mis padres, y mi padre simplemente murmuró algo sobre que Martin tenía el rango emocional de una cucharilla. Quise reírme, pero, sinceramente, me asustó. Esa frase, tomar medidas, no dejaba de darme vueltas en la cabeza. ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaba hablando de ir a juicio? ¿Algo peor? Mi madre me dijo que no contestara, así que simplemente lo bloqueé por un tiempo. Probablemente la mejor decisión, porque necesitaba un descanso del drama constante. Pero Martin no había terminado. Apareció en la puerta de mis padres a la tarde siguiente, completamente sin avisar. Estaba en el patio trasero con los niños y mi hermana, y de repente mi padre me llamaba, diciendo que Martin estaba en la puerta principal, exigiendo ver a su familia. Por la forma en que lo dijo mi padre,
Cualquiera diría que Martin era un vendedor ambulante o algo así, no el tipo con el que había estado casada durante más de una década. Mi primera reacción fue, sinceramente, simplemente no. No quería que los niños lo vieran, no después de lo que pasó en la cocina, no con todos los gritos y el sobre y los empujones. Mi madre abrió la puerta mientras mi padre estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, sin decir una palabra. Martin empezó todo educado, preguntando si podía hablar con su esposa en privado. Mi madre lo cortó en seco, le dijo que si quería hablar, sería con toda la familia presente. La madre de Martin salió de la sala de estar, y la mirada que le dirigió podría haber congelado el agua. Dijo que necesitaba oír cualquier explicación que tuviera, porque, nada de esto tiene sentido para mí, Martin. Martin estuvo a punto de sentirse herido, pero solo por un segundo, antes de volver a su cara de, yo soy la víctima aquí. Todos terminamos en la cocina. Yo, Martin, mis padres, la madre de Martin, mi hermana, que fingía jugar con su teléfono pero definitivamente estaba grabando todo, seamos sinceros. Los niños estaban en la otra habitación con auriculares y bocadillos, que supongo que es la versión moderna de, id a jugar fuera mientras los adultos hablan. Martin empezó con un gran suspiro, dijo que nunca quiso que las cosas se salieran tanto de control, que solo quería lo mejor para todos, y que sentía que lo había engañado al huir con los niños y poner a todos en su contra. Dijo que no tenía otra opción, que había sido infeliz durante mucho tiempo, y que yo no escuchaba cada vez que intentaba hablar de cómo se sentía atrapado por nuestra rutina. Incluso intentó la no disculpa de, lo siento si te sentiste herida. Mi madre lo interrumpió, diciendo, podrías haber hablado con tu esposa. No tenías que hacer planes a sus espaldas ni intentar llevarte a sus hijos. Martin se puso a la defensiva, dijo que yo nunca le había dejado tener una conversación real, y que cada vez que lo intentaba, yo lo callaba o cambiaba de tema. Sinceramente, no recuerdo eso, pero tal vez estaba cansada de oír cómo todo era culpa mía. La madre de Martin intentó que entrara en razón. Le dijo que ni siquiera lo reconocía, que el Martin que ella conocía nunca intentaría sacar a escondidas a sus hijos del país. Él simplemente negó con la cabeza, dijo que estaba desesperado, y pensó que sería más fácil empezar de cero en un lugar nuevo, con alguien que realmente se preocupara por él. Casi resoplé, porque si Grace es la respuesta a sus problemas, entonces supongo que esquivé una bala. Pero como sea, mi padre preguntó directamente si Martin alguna vez planeó realmente llevarse a los niños sin decírmelo. Y Martin simplemente murmuró algo sobre no estar seguro, y pensar que tal vez yo entraría en razón si veía que iba en serio. Fue entonces cuando me di cuenta de que realmente pensó que yo simplemente aceptaría su plan si presionaba lo suficiente. Como si, en su mente, se suponía que yo simplemente entregaría a mis hijos y me mudaría a Singapur porque él ya había comprado los boletos. La conversación siguió dando vueltas. Martin quería que simplemente hablara con Grace, que la conociera, porque es buena con los niños y quiere formar parte de sus vidas. Mi madre casi se atragantó con el café. Mi hermana puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se iba a desgarrar un músculo. Dije que no me importaba lo buena que fuera Grace con los niños. Ella no era la que los había hecho. Y desde luego no iba a ser su nueva madrastra sin que yo tuviera voz y voto. Martin empezó a frustrarse, alzando la voz, diciendo que estaba siendo irracional, que lo estaba castigando por enamorarse de otra persona. Dijo que yo había cambiado desde que tuve a los niños, que siempre estaba cansada, siempre ocupada, que ya no era divertida. Eso dolió, para ser sincera, porque sí, estoy cansada y ocupada y probablemente no soy muy divertida en estos días, pero pensé que no era un concurso de un reality show de citas. Su madre le dijo que parara, que solo estaba empeorando las cosas. Papá le dijo que si intentaba acercarse a la casa o a los niños sin permiso de nuevo, llamaría a la policía. Después de que se fuera, mi madre me abrazó, pero me sentí extrañamente insensible. Pasé el resto de la tarde con los niños, haciendo rompecabezas y comiendo sobras, intentando fingir que las cosas eran normales. Pero nada parecía normal. Cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba. Cada vez que un coche pasaba por delante de la casa, comprobaba que no fuera Martin volviendo. Unos días después, las cosas volvieron a empeorar. Recibí una carta de un abogado, el abogado de Martin para ser exactos, diciendo que quería la custodia compartida y permiso para mudarse con los niños al extranjero, en caso de que surgiera la oportunidad. Se lo mostré a mis padres y mi padre se enfadó. Llamó a su amigo abogado, quien dijo que no firmara nada y que empezara a prepararme para una verdadera batalla por la custodia. Así que hice lo que había estado temiendo. Me reuní con mi propio abogado.
Gracias, mamá y papá, por adelantar el dinero porque Martin había vaciado nuestros ahorros. La abogada fue directa. Martin no podía sacar a los niños del país sin mi consentimiento firmado, pero podía dificultar las cosas de 100 maneras diferentes. Dijo que siguiera documentando todo, mensajes de texto, correos electrónicos, incluso las cosas que su madre y mi hermana habían presenciado. También me dijo que no me relacionara con Martin directamente y que dejara que todo pasara por los abogados a partir de ahora. Martin, por supuesto, no se atuvo a ese plan. Empezó a aparecer en la guardería de los niños intentando verlos, aunque el personal sabía que debía llamarme si aparecía sin avisar. Una mañana llegué allí y la directora me llevó aparte. Dijo que Martin había estado esperando fuera haciendo preguntas sobre nuestro horario. Me preguntó si todo estaba bien y yo simplemente dije, estamos pasando por algunas cosas. Por favor, no lo dejes recogerlos a menos que yo lo diga. Lo anotó, me hizo firmar algo. Supongo que así es como sabes que es real, cuando tienes que firmar papeles solo para evitar que tu propio esposo se lleve a tus hijos. Mientras tanto, la casa de mis padres empezaba a parecer una extraña mezcla de refugio seguro y olla a presión. Mi padre estaba estresado, mi madre estaba cansada, mi hermana siempre estaba en su teléfono enviando mensajes de texto a sus amigos sobre el drama. Mi hijo de 3 años empezó a tener pesadillas, se despertaba llorando por papá, lo que me rompió el corazón. Intenté por todos los medios mantener la calma, pero algunos días solo quería huir yo misma. La madre de Martin seguía quedándose con nosotros, pero se notaba que estaba dividida. Amaba a su hijo, pero también amaba a sus nietos y no dejaba de disculparse por no haber visto venir esto. No la culpaba, pero era raro tenerla cerca todo el tiempo. A veces la pillaba llorando en el lavadero. Entonces, de la nada, Grace me envió un mensaje de nuevo. Esta vez fue un largo y divagante muro de texto sobre cómo nunca quiso romper una familia y no se dio cuenta de lo complicadas que se pondrían las cosas. Dijo que solo quería que Martin fuera feliz, y que tal vez si le daba una oportunidad, todos podríamos encontrar una manera de hacer que esto funcionara. Ni siquiera contesté. ¿Qué se suponía que debía decir? Claro, mudémonos todos a Singapur y trencémonos el pelo mutuamente. No, gracias. Mi abogada seguía presionándome para que obtuviera una orden de custodia formal, para que Martin no pudiera simplemente aparecer y llevarse a los niños cuando le apeteciera. Yo me resistí, en parte porque odiaba la idea de convertir toda mi vida en papeleo, en parte porque todavía esperaba que Martin simplemente volviera en sí y se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Pero cuanto más presionaba, menos confiaba en él. Empezó a enviarme capturas de pantalla de mensajes de otras personas, diciendo cosas como, todo el mundo piensa que estás exagerando, y, me estás haciendo quedar como un monstruo. Reconocí algunos de los nombres, amigos en común, un par de sus primos, pero también sabía que estaba escogiendo los que le convenían. Empecé a dudar de mí misma, preguntándome si tal vez estaba siendo demasiado dura, si tal vez era yo la que estaba empeorando las cosas. Pero cada vez que pensaba en ceder, recordaba el sobre, los boletos de avión, la forma en que me agarró del brazo en la cocina. No podía permitirme olvidarlo. Una noche, mi padre y la madre de Martin tuvieron una acalorada discusión en la mesa. Papá estaba frustrado, quería protegerme a mí y a los niños, pero también odiaba tener tanta tensión en su casa. La madre de Martin dijo que tenía que esforzarse más por ver las cosas desde la perspectiva de Martin, que, no es malo, solo está perdido. Mi padre estalló, diciendo, estar perdido no significa que puedas arrastrar a todos los demás contigo. Se puso incómodo, y mi madre tuvo que intervenir, tratando de suavizar las cosas. Solo quería desaparecer. Mientras tanto, los niños se volvían más pegajosos, especialmente mi hijo de 3 años, que empezó a portarse mal en la guardería y se negaba a irse a dormir sin mí en la habitación. La de 1 año estaba volviendo a la dentición, porque claro que sí. Así que, entre el drama legal, la tensión familiar y la constante falta de sueño, estaba funcionando con las reservas al límite. Pero seguí adelante, porque ¿qué más se puede hacer? La gente no dejaba de decirme que era muy fuerte, pero, sinceramente, no tenía otra opción. Unos días después, mi abogada llamó para decir que Martin había presentado una moción para visitas de emergencia, alegando que estaba reteniendo a los niños y alejándolos de su padre. Lo juro, cada vez que pensaba que las cosas no podían empeorar, Martin encontraba una nueva forma de sorprenderme. El tribunal fijó una fecha para una audiencia temporal, y de repente todo se sintió real de una manera que no lo había sido antes. Mis padres empezaron a hacer listas de lo que necesitaba llevar, qué pruebas imprimir, quién podía dar fe de dónde habían estado los niños.
Era como prepararse para la batalla, excepto que el enemigo solía darme un beso de buenas noches y traerme café por las mañanas. La noche antes de la audiencia, Martin me envió un mensaje de texto, no sobre los niños, sino sobre la casa. Quería saber cuándo iba a venir a buscar el resto de mis cosas, porque necesitaba espacio. Dijo que ahora se quedaba en casa de Grace, y que había cambiado las cerraduras. Supongo que se suponía que eso heriría mis sentimientos, pero sobre todo sentí alivio. La casa ya no era mi hogar. Mi hogar era donde quiera que mis hijos estuvieran a salvo. La audiencia en sí fue un borrón. Abogados hablando, documentos pasando de un lado a otro, Martin sentado frente a mí con Grace a su lado. Ella no dijo ni una palabra, solo se quedó mirando sus zapatos todo el tiempo. La jueza hizo un montón de preguntas, principalmente sobre los niños, nuestra situación vital, por qué Martin había comprado esos boletos, por qué no me había hablado del traslado de trabajo. Martin intentó darle la vuelta como si solo estuviera planeando para el futuro, que siempre tuvo la intención de incluirme, pero la jueza no se lo creyó. Mi abogada expuso todo, correos electrónicos, mensajes de texto, la pelea en la cocina, el incidente de la guardería. La jueza dijo que había suficiente preocupación para justificar una orden temporal. Martin podía ver a los niños, pero solo en público, supervisado, y solo si yo aceptaba la fecha y la hora con antelación. Así que aquí estamos ahora, con una orden judicial, los pasaportes de los niños bajo llave, y Martin enfurruñado en casa de Grace, todavía enviándome mensajes de texto sobre lo injusto que es todo esto. Mi hijo de 3 años ha empezado a dibujar 2 casas, una conmigo, otra con papá y esa señora de las gafas. Supongo que es Grace. ¿Creo que Martin ha terminado? Ni de broma. Actualización final. Muy bien, Reddit. Aquí vamos, ronda final, o al menos eso espero por Dios. Juro que si me hubieran dicho el mes pasado que mi mayor preocupación sería si los niños tenían calcetines limpios para la guardería, te habría creído. En cambio, estoy dividiendo mi vida entre la habitación de invitados de mis padres, tensas audiencias judiciales y visitas supervisadas al parque infantil donde todos fingen que esto es solo una mala racha. Si has aguantado conmigo hasta ahora, gracias, porque esta ha sido la saga más salvaje, desordenada y agotadora de mi vida, y no me habría creído ni la mitad si alguien más me lo hubiera contado. Así que después de que el tribunal pusiera esa orden temporal, las cosas se tranquilizaron extrañamente durante una semana entera. Martin seguía enviando mensajes de texto, pero en su mayoría era una mezcla de ¿cuándo puedo ver a los niños? Y ¿estás haciendo esto más difícil de lo que debe ser? Nunca respondí directamente, simplemente reenvié todo a mi abogada. También seguía intentando hablar con mi madre, lo cual, para ser sincera, era divertidísimo porque empezó a filtrar las llamadas y las pocas veces que contestó simplemente le dijo que hablara con su propio abogado o colgó. Mi padre bromeó diciendo que la casa necesitaba un letrero de «No drama», en el porche, pero seamos realistas, nadie se reía. La madre de Martin seguía quedándose con nosotros, y era tenso, pero no por las razones que podrías pensar. Estaba súper callada, ayudando con los niños, pero empezó a hacer muchas más preguntas sobre cómo era Martin en casa, si había notado que había cambiado últimamente, si estaba bajo presión. No quería tomar partido, pero se notaba que estaba luchando. Una noche, después de que todos los demás se durmieran, me dijo que se culpaba a sí misma por no haber visto lo infeliz que había estado y que tal vez si lo hubiera presionado para que hablara más, las cosas serían diferentes. No supe qué decir, sinceramente. Solo dije, él no es el único que es infeliz ahora. De hecho, se rió de eso, de una manera triste. La primera visita supervisada fue en un pequeño y extraño café de juegos de la ciudad, del tipo con café caro y una piscina de pelotas que huele a pies. Mi madre vino conmigo porque, seamos realistas, no iba a hacer esto sola. Martin ya estaba allí cuando llegamos, sentado en una mesa con 2 bebidas y un dinosaurio de plástico para los niños. Intentó actuar como si todo fuera normal, pero se notaba que estaba nervioso. Mi hijo de 3 años corrió hacia él, pero la de 1 año se aferró a mí como un mono araña. Martin intentó cogerla, pero ella simplemente enterró su cara en mi hombro. Seguía intentando conversar, preguntando por los programas favoritos de los niños, si habían ido al parque, si echaban de menos su antigua habitación. Respondí, pero solo de la manera más básica, como si estuviera rellenando una encuesta. Mi madre ni siquiera se molestó en fingir ser amable. Simplemente se sentó allí, revisando su teléfono, dejando claro que estaba allí para supervisar, no para socializar. A mitad de camino, Martin intentó hablar conmigo sobre cómo seguir adelante.
Dijo que quería encontrar una solución, que se merecía un nuevo comienzo, que las cosas podrían ser mejores para todos si simplemente dejáramos atrás el pasado. Le pregunté si dejar atrás el pasado significaba perdonar la parte en la que intentó llevarse a mis hijos al otro lado del mundo a mis espaldas. Simplemente se quedó mirando al suelo, sin responder. Mi madre se aclaró la garganta, y Martin se rindió. Al final de la visita, los niños tuvieron una rabieta, clásico, y Martin intentó abrazarlos a los dos a la vez, pero... El niño de 1 año chilló y estiró los brazos hacia mí. Parecía tan derrotado, pero por primera vez, no sentí nada. Ni ira, ni lástima, simplemente estaba harta. De vuelta en casa de mis padres, el ambiente era raro. Mi mamá dijo que estaba orgullosa de mí por mantener la compostura, pero sinceramente, me sentía vacía. Mi papá quería hablar de estrategia. Estaba convencido de que Martin iba a intentar algo en la próxima audiencia, tal vez usar las visitas supervisadas como prueba de que lo estaba alejando de los niños. Quería poner los ojos en blanco, pero probablemente tenía razón. El abogado de Martin ya había enviado nuevos documentos, esta vez pidiendo más tiempo sin supervisión y lanzando palabras como derechos paternos y daño emocional. Mi abogada dijo que no me preocupara, pero también me advirtió que estas cosas nunca terminan limpiamente. Una semana antes de la próxima cita en el juzgado, la mamá de Martin anunció que se mudaba. Dijo que necesitaba apoyar a su hijo, incluso si no estaba de acuerdo con lo que había hecho. Lo entendí, la verdad, pero la paz no duró. Martin empezó a presionar más, apareciendo en la guardería de los niños de nuevo, intentando hablar con el personal, preguntando si podía simplemente saludarlos. Me llamaban cada vez, y cada vez tenía que recordarles que había una orden judicial. Las maestras preguntaban si las cosas estaban seguras, y yo tenía que tranquilizarlas mientras me preguntaba lo mismo. La siguiente audiencia fue una bestia completamente diferente. Esta vez, ambas partes trajeron pilas de papeles, impresiones e incluso algunos de esos mensajes de texto pasivo-agresivos que Martin me había enviado. El juez fue directo al grano, preguntando sobre horarios, sistemas de apoyo, lo que los niños necesitaban. Martin seguía diciendo que quería lo mejor para ellos, pero cuando se le presionaba, simplemente repetía las mismas frases sobre nuevos comienzos y nuevas oportunidades. Mi abogada señaló las transferencias de dinero, los papeles de traslado de trabajo, los correos electrónicos ocultos y el hecho de que Martin ya había comprado boletos no reembolsables antes incluso de decírmelo. Se podía ver cómo se le agotaba la paciencia al juez. El abogado de Martin intentó presentarlo como una planificación proactiva, diciendo que Martin solo estaba pensando en el futuro de su familia. Apenas podía quedarme quieta. Mi mamá me apretó la mano debajo de la mesa, y mi papá solo fulminó a Martin con la mirada desde el otro lado de la sala. Grace no estaba allí, pero su nombre surgió un par de veces. Mi abogada no se contuvo al hablar de la amiga de la familia que de repente se volvió fundamental en la vida de Martin. En un momento dado, Martin dijo algo, y el juez simplemente lo miró como diciendo, ¿en serio? Incluso su abogado parecía incómodo. Cuando llegó el momento de hablar de los niños, el juez le preguntó a Martin si tenía algún plan concreto para mantenerlos si se mudaba. Martin se puso a la defensiva, dijo que ya lo resolvería, que las cosas se arreglarían una vez que llegaran allí. El juez no quedó impresionado. Mi abogada recalcó el hecho de que yo nunca había estado de acuerdo con ninguna mudanza, que Martin lo había mantenido todo en secreto y que las vidas de los niños ya habían sido suficientemente alteradas. Al final, el juez emitió un fallo que se sintió real. Los niños se quedarían conmigo como progenitora principal. Martin podría tener visitas supervisadas por ahora, con la posibilidad de más tiempo si demostraba constancia y responsabilidad. No se le permitía sacarlos del Estado, y mucho menos del país, sin mi permiso explícito por escrito y el del juzgado. El juez dijo, se trata de la estabilidad de los niños, no de nuevas aventuras para los adultos. Martin parecía que le hubieran dado un puñetazo, pero no discutió. Después, en el pasillo, Martin intentó hablar conmigo de nuevo. Me preguntó si podía, al menos, intentar ver las cosas desde su perspectiva. Dijo que solo quería ser feliz, que se merecía una oportunidad. Creo que lo sorprendí cuando no grité ni lloré. Simplemente le dije que tal vez la próxima vez debería intentar ser honesto. No tuvo respuesta para eso. De vuelta en casa de mis padres, fue alivio y agotamiento a partes iguales. Mi mamá preparó una gran cena, mi papá incluso abrió una botella de vino, y mi hermana hizo que los niños hicieran coronas de la victoria con papel de aluminio. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si fuéramos una familia de nuevo, incluso si era un tipo de familia diferente al de antes.
Las consecuencias no han cesado, sin embargo. La familia de Martin está dividida. Algunos piensan que soy la villana, otros dicen que obtuvo lo que se merecía. Los amigos en común se sienten incómodos o se ponen de un lado. Tuve que bloquear a un par de personas que seguían enviándome mensajes de «solo quería saber cómo estás», que en realidad buscaban chismes. El dinero está escaso, y para ser sincera, el papeleo nunca termina. Sigo viviendo en casa de mis padres, todavía averiguando los próximos pasos. Los niños preguntan por Martin, a veces están tristes, a veces enojados, a veces solo quieren saber cuándo pueden volver a cenar panqueques. Intento responder con honestidad, pero sobre todo les digo que lo estamos resolviendo juntos. Martin no ha intentado nada drástico desde la decisión del juez. Todavía envía algún mensaje ocasional, pero ahora son más moderados. Solo actualizaciones sobre los juguetes de los niños que encontró en su casa, o preguntas sobre sus bocadillos favoritos. Sigue con Grace, por lo que sé, pero ella ya no se comunica conmigo. Mi abogada dice que mientras me apegue a la orden, las cosas deberían calmarse, pero no me hago ilusiones de un final feliz. No voy a fingir que lo tengo todo resuelto, o que todo está bien ahora. No lo está, estoy cansada, estoy en la ruina, y estoy reconstruyendo desde cero. Pero he aprendido que puedo luchar por mis hijos, incluso cuando parece imposible. Incluso cuando la persona contra la que luchas es alguien en quien solías confiar con todo. No soy una heroína, solo una mamá a la que presionaron demasiado. Así que sí, ahí lo dejo. Si todavía estás leyendo, gracias por quedarte conmigo. La vida real es un desastre.